Gracias a tu apoyo, en Abusat Shriners podemos devolverle la sonrisa a muchos niños panameños. Queremos seguir ayudando para que más niños panameños sigan sonriendo. Apóyanos con tu donación a través de Yapi. Abusat Shriners. Si rompes una hoja en 100 pedazos y lanzas al viento, será muy difícil restaurar. Nada será igual. Lo mismo puede pasar si tú no verificas, contrastas o eres preciso con la información que haces pública. Fueron 6 heridos y 2 víctimas mortales. Recuerda, la comunicación construye, no destruye. Periodismo responsable. José Miguel comenta, con análisis, opinión, entrevistas, periodismo independiente, promoviendo los derechos humanos, con el periodista José Miguel Guerra. Mis amigos, muy pero muy buenas, bienvenidos todos y cada uno de ustedes a la sintonía de nuestro programa José Miguel Comenta. Estamos en Hispania, en la gran cadena exitosa, en YouTube, en Facebook y también estamos en la X. Gracias por estar con nosotros ya en el jueves, ya rumbo. Listo ya, esto, 26 de noviembre. Y bueno, esto de verdad, perdón, estamos en el miércoles. ¿Por qué nos fuimos al jueves? Estamos en el miércoles 25 y hoy un día muy especial porque realmente pues mucha gente culmina sus estudios y quiero felicitar a María Carla Tamayo Almaguer, que pues también lleva a cabo hoy pues su graduación. La universidad de ella culmina los años de estudios y llega ya a eso, a la graduación. Y no sé por qué me fui para el jueves, realmente ya quiero que sea viernes, pero no, es miércoles, mitad de semana, y pasamos el martes, que ayer hubo una gran cantidad de información referente al pasado, puro tema que no tiene nada que ver con el presente. Si yo estoy perdido que me fui para el jueves, imagínense estos que están retrotrayendo a situaciones que ya estaban solventadas y que simple y llanamente traen una cortina de humo entre unos partidos políticos que eligieron al tiranosaurio Rex, a lo que quieran del mundo jurásico, igual hizo el panameñista, y todo se enturbia con unas declaraciones traídas de los cabellos del presidente de la República, que pues no tiene ningún ni son ni ton, como diría Mario J. de Ovaldía, para nada, que no tiene absolutamente nada que ver con lo real, con lo que está pasando. Miren, era para que ayer el presidente de la República hubiera hecho un recorrido, ya que no tiene absolutamente nada que hacer como presidente de la República, porque no hay nada en puerta. No hay ningún proyecto, no hay nada, no hay ninguna ley que perseguir de incentivo para que venga la inversión. No hay absolutamente nada. Nada de nada se está haciendo. Hombre, 2000 y tantos panameños pasaron la pena de su vida, las vicisitudes de su vida en la ciudad de la salud. Oiga, presidente, vaya allá, conozca lo que está pasando los panameños, no vaya en visita guiada, rompa el tour y vaya usted mismo. Si usted antes iba por todos lados como Pedro, como cualquier Pedro por su casa. Pues que ahora es el presidente. No, es el ciudadano que trabaja para nosotros. Y vaya y conozca lo que está pasando y evalúe realmente si el trabajo que se está haciendo en la Caja de Seguro Social es de al saber y entender y querer del pueblo panameño, de los asegurados por lo menos, porque la Caja de Seguro Social es un seguro privado. El que paga seguro tiene los beneficios, el que no, no. Y en algunos casos en el interior del país hay un sistema único, pero no todos. Y eso podría hacerlo el presidente para saber qué es lo que pasa allí y tener por lo menos, oye, no voy a ser el presidente de las realizaciones, no voy a ser el presidente de las contrataciones, del crecimiento económico, pero por lo menos le voy a poner la casa en orden a la gente, voy a ayudarlos. Vamos a ordenar que se vaya a los tranques, que sepa lo que es venir por Panamá Viejo
y agarrar allí la entrada de Costa del Este y pasarse 40 minutos, ver el vetusto puente que está entre Río Abajo y Parque Lefebvre, ahí en el Cincuentenario, con el Balboa, y saber que ese tramo de puente hace un tranque enorme porque se está cayendo a pedazos. Pero que prometieron que en la estación seca lo iban a reparar. Señor presidente, no han hecho absolutamente ningún estudio ni nada. No han venido a hacer absolutamente nada y le están metiendo cuentos. Entonces, por lo menos sea el presidente que va a ir a ver el problema de la basura a San Miguelito. También que es la alcaldía la que tiene que ver con eso, pero sabemos que es una muchacha que está viviendo el reinado, que no pudo vivir como patito feo en la escuela y que ahora que tiene sus 15 minutos, entonces está haciendo desfile de moda y peinados y vestidos y con la complacencia del diario La Prensa, pero más de allá no hay tu tía. Entonces dele la mano. Es el distrito con más población que hay. Pues ayude entonces a San Miguelito a salir adelante con eso. Ideas fáciles, rápidas de hacer, sin inversión, porque no tiene ni capacidad, necesita tampoco, nada más tiene que ir. Pero no, estamos aquí debatiéndonos que si dijo, que si la candidatura, que si la abogada, que si se presentó, que si no se presentó, que esto y el otro. Un sinsentido y sin nada, sin sustento absoluto en este momento para hablar de este tema. Porque ¿de qué vale que hablemos de este tema ahora? Él es el presidente de los panameños electos. Y la Corte Suprema de Justicia en sus fallos son definitivos, inapelables y de estricto cumplimiento. Entonces, ¿qué estamos hablando? Persiguiéndonos la cola ahí, en un bucle para siempre. Oye, con tantas cosas que le están pasando al panameño, no solamente el desempleo galopante de más del 60% de la población en desempleo informal, no, es que nada, los tranques vehiculares, la calidad de vida del panameño no se toca y no se ve para nada ningún accionar por parte de las entes gubernamentales, viviendo en un castillo lejos de la realidad y pensando que si pongo una cuña con 4 muchachos diciendo que ay sí, mi primer empleo fue lo máximo, y nadie sabe si eso es cierto, porque la propaganda gubernamental de salida es propaganda. Eso ya está desmeritado, totalmente desmeritado. Todo lo que digan los gobiernos, el gobierno que sea, a través de propaganda, eso está desmeritado. No tiene méritos para presentarse. Tiene nada más la plata que con la que le pagan a los que se callan la boca para no decir absolutamente nada de la gestión gubernamental. Sirve de soborno, sirve de coima, sirve de lo que usted quiera para esos propósitos. Pero el gobierno que diga yo, nadie le cree. Y es normal, porque uno tiene que verificar lo que se está diciendo allí. Y las ñamuras que pueden decir los presidenciables, bueno, imagínense Nito Cortizo, 2 huracanes nos atacaron en Panamá. No tiene ni la menor idea de lo que es un huracán, Laurentino Cortizo Cohen. Pero en su mentira lo repitió porque ellos piensan de verdad que en su cabecita loca que si repiten una mentira 1000 veces se convierte en verdad. Una mentira es una mentira y siempre será mentira. Y no hay forma de que sea cierta. Podrán haber los orates que se la crean. Yo no digo que no, pero jamás será verdad. Un ser pensante te va a decir eso es mentira. Eso es mentira. Lo que es atrevido es la ignorancia que entonces te pone en duda cuando tú le dices que es mentira. Ahí es donde se ponen atrevidos, pero de ahí para adelante no. Entonces, ¿cuál es el sinsentido de todo esto? Que metieron el gol de los 2 helicópteros que se compraron en $10 millones. Bueno, entonces, si cuestan $10 millones 2 helicópteros y 70 millones los 4 aviones, oye, necesitamos helicóptero y helicóptero ambulancia. Eso es lo que necesita Panamá, helicópteros guardacosta para búsqueda y rescate. No necesita aviones. Y les pasé aquí el reportaje de lo que se compró por Europa con una capacidad increíble en búsqueda y rescate. Y estos de Brasil no son de búsqueda y rescate. Entonces estamos distorsionando lo que estamos haciendo.
No sé si para complacer a los gringos. Claro, no le podemos comprar un avión a los gringos. Sus aviones son excesivamente caros y en la tecnología, y no la venden con toda la tecnología. Pero por lo menos los helicópteros ambulancias sí. Los helicópteros de guardacostas sí. Y eso pudiera ser pues, ayudar de verdad a tener un servicio de guardacosta eficiente. Porque se les ha metido en la cabeza de que son un servicio marítimo, naval, que eso no tiene nada de naval. Nosotros no tenemos ni una random lancha grande. Nada. Tenemos botes patrulleros y algunas máquinas grasientas que contaminan más el ambiente que otra cosa, donadas por los gringos de hace 100.000 años, que no tienen el mantenimiento adecuado. Eso pudiera ser encontrar las cosas que hay que mejorar de lo que ya se ha hecho con la inversión pública. Pero seguirse persiguiendo la cola de que si los magistrados, porque es que la línea de tiempo está equivocada. Yo le iba a formar a los magistrados del Tribunal Electoral, pero si ellos evacuaron eso bastante rápido, lo que demoró fue en la Corte Suprema. Y la demanda que se presentó fue ante la Corte Suprema, no con el Tribunal Electoral. Son ñamuras que el tiempo pareciera que a la gente se le olvidan las cosas como son. Y como les digo, no es tema. Ese no es tema. El gran tema del país es el fracaso en la gestión gubernamental en el fomento del empleo. Por decirlo así, en hacer propicia la inversión privada. Todo el año la Cámara de Comercio, la APEDE, el Consejo Nacional de la Empresa Privada, el Sindicato de Industriales, se la pasaron diciéndole al gobierno, oye, ¿dónde está la generación de empleo? ¿Dónde están los incentivos para la creación de nuevas empresas? Y jamás lo escucharon. No hay, solamente se ha gestionado préstamos para pagar planilla. Es más, ya ustedes saben que el pago del 13º de sector gubernamental está bien protegido porque se pidió un préstamo en octubre de 300 y tantos millones de dólares. Exactamente el mismo préstamo que se pidió el año pasado. Entonces, no hay políticas públicas. No hay ninguna agenda país que pudiera decir, bueno, vamos a ver el problema del río La Villa. Cómo esa agua sigue contaminada, cómo la pobre gente de Chitré todavía tiene que estar comprando agua embotellada. ¿Cuánto es lo que se le puede ayudar a esa gente? Absolutamente nada. Nada. Algún recorrido por Boquete, todo lo que fue afectado, el sector de Bambito con las lluvias fuertes. Ñagare. Y así. Y si usted va viendo cosas normales, cosas que debes estar metido porque no tienes otra cosa que hacer. Yo puedo decir que, oye, bueno, estuve en el hospital oncológico haciendo una producción de televisión, un circuito cerrado para unas intervenciones robóticas, y me quedó tiempo para hacer el programa. Me quedó tiempo para ir a la junta directiva del Colombo Panameño de Derecho Procesal. Me quedó tiempo para ir a una junta directiva de un PH. Y todo eso es trabajo. Y hago el programa. Ahora, el ciudadano que no tiene que mover su carro, que tiene paso expedito, que los del SPI paran todo lo que sea para que él pase, y todo lo demás, llega rapidito a la oficina, ¿a qué? ¿Qué hay en Panamá que no hubo ayer? ¿Qué hay en el Panamá de hoy que no hubo ayer? Antes de ayer. ¿En qué ha cambiado la situación del desempleo en nuestro país? En la falta de inversión. Y yo tomo el corredor sur y veo, y realmente en el área de Coco del Mar hay 6 edificios que se están construyendo. A Dios gracias, antes nada más había 1. Ahora hay 6. Pero mucho antes de todo esto, eran 20, eran 25. Y así va muy lento el motor, y porque la gente de la inversión la tenía allí. Y porque ellos lo postergaron y ya ahora están haciéndolo. Pero no es porque el gobierno gestionó nada para que eso se dé. Porque se habló de austeridad y reducción del gasto público y de reducción de las planillas estatales, y tampoco.
Nada. Entonces vamos a estar peleando un tema que no es tema, que no tiene absolutamente nada en el devenir nacional y que está totalmente fuera del tiesto, como si fuera un tema importante de nuestro país, como si eso fuese algo que de verdad en este momento trasciende. Cosa juzgada, le dicen los abogados a eso. Cosa juzgada, o sea, ya no hay tutía. Entonces tenemos esta novela que si el chat, que si las capturas, que si yo dije, que si los pollitos, que... ¿En qué me ayuda eso? ¿En qué ayuda eso a los miles y miles y miles y miles y miles de desempleados que hay en nuestro país? ¿En qué? ¿En qué ayuda eso? No se toman decisiones con la mina, no se toman reactivaciones económicas, no se reduce la planilla estatal, no se contiene el gasto. Yo quiero saber cuántos actos del Día de la Madre hay en todas las instituciones del país, con la plata y los fondos públicos. Yo quiero saber cuántas instituciones públicas se han anotado en el horario de entrega de la donación de los 40.000 o 50.000 dólares de la Teletón con plata de del erario público. Porque si lo hacen a título personal, donen lo que le dé la gana de su salario. Pero de los fondos públicos ni un centavo, porque no hay plata para eso. Para lavar cara, para hacer relaciones públicas. No. El dinero público es para la inversión de las grandes mayorías. Y si usted quiere ayudar a una institución como muy loable el 2030 con muchas de sus actividades, otras no tanto, otras sí, pues también están los Leones, están otras organizaciones, están los Rotarios, están mucha gente que ayuda. Y tiene que ser equitativo. No en el show de televisión para robar cámara, que dicho sea de paso, eso no lo ve nadie. Tiene unos ratings tan bajos, pero tan bajos, porque ya es más de lo mismo. El modelo se agotó. El modelo se agotó. Y este año que creo que no tienen ni artistas de alguna categoría en todo esto. Pero allá ellos. Pero si usted va a usar fondos públicos, esos fondos son de nosotros. Y nosotros tenemos con consulta ciudadana que decirle si lo puede usar o no lo puede usar. Pero no es que el ministro decida, yo voy a donar. Me decía una colega que trabajaba en el Ministerio de Salud. Sí, el sector salud va a poner tanto. Ustedes nada más tienen que poner 50.000 dólares de la Caja de Seguro Social. Yo, ven acá, espérate. Los fondos de la Caja de Seguro Social son de los asegurados. Eso no son fondos para poner en ninguna Teletón. Ay, tú eres. Y fui el malo. Pero no. Yo cuando trabajé en la Caja de Seguro Social siempre supe que esos fondos no son de los que están allí trabajando en la caja. Son de los asegurados y para el mejor beneficio. Y no dimos la coima de 120.000 dólares, ni dimos dinero. Me pedían una cuña de 10.000 dólares para una emisora de radio, imagínense. Porque su programa era lo máximo. Yo no tengo nada que anunciar y menos en 10.000 dólares. Lo único que se anunciaba era el pago a los jubilados y cuando ya lo optimizamos, que quedó en el calendario digital, que ya lo eliminaron, ya los jubilados sabían cuándo le iban a pagar todo el año. No dije que vamos a anunciar cuándo, porque esto no es una dádiva. Estas personas necesitan saber cuándo. El ser humano necesita saber cuándo. Y eso fue lo que hicimos. Pero jamás entregamos una pauta publicitaria a nadie que no tuviera un sentido de responsabilidad por hacerse. Y claro, ese es el pecado de nosotros en la Caja de Seguro Social. Que no dimos el cheque, que no sucumbimos ante el chantaje. No, señor. Y es más, lo denunciamos ante el canal de televisión que nos estaban chantajeando, que personal de ese canal de televisión nos estaba chantajeando. Hicimos la carta, yo mismo la presenté. Posteriormente, de alguna manera desapareció. Ahí está el registro. Ahí están los registros de esas cartas. Pero el documento como tal desapareció. Muy conspicuo, ¿no? Pero eso es historia patria. Sin embargo, ahora mismo no hay nada de eso. El presidente anuncia que sí, que los bancos, que esto y lo otro. ¿Y que entonces qué está haciendo con
con la superintendencia de banco para ver por qué, si se habla de tanto lavado de dinero y todo, y no hay ningún banco cerrado, investigado, ni nada. Si estamos en las listas grises, ¿por qué estamos en las listas grises? Si hay mucho narcotráfico y hay mucho dinero y bandas delincuenciales, ¿a qué se dedican? ¿Por qué están allí? Entonces, tienes muchas tareas que hacer, no es que no tienes tareas que hacer. Pero llegar a la presidencia, no sé, llegas a la presidencia a las 8 y pico de la mañana, lees los periódicos, lees el briefing, tomas café, ¿y qué tenemos? Vamos a recibir las cartas credenciales de algunos embajadores, hay que estar formal, se tocan los himnos, se saluda, se toman fotos. Vamos a recibir al equipo de Jack de Tierra Chiquita, que se ganó el campeonato nacional de Jack y hay que tomarse la foto. Después sigue el de Bolsita Pix, que viene también, que quedó de tercero en la competencia mundial de Bolsita Pix. Y eso es todo lo que hace el presidente de la República. Yo veo a Trump que viaja 1.000 millones en inversión de Arabia Saudita, 5.000 millones de los japoneses, que la Toyota va a poner una planta en Estados Unidos, que no sé qué, que el otro, que no sé cuánto, que inversiones, que el otro de Qatar, no sé cuánto inversiones. Los chinos se tiran al piso, le dicen a Trump, sí, todo lo que tú quieras. Y el nuestro pasea y nada de nada. Ni un centavo de inversión. Entonces, ¿con qué se come eso? ¿Para qué viaja? ¿Cuál es el propósito? Fue a Costa Rica a meter la pata, a decir 4 sandeces. Le pusieron una condecoración random de estas que ponen los países nuestros. ¿Y entonces? ¿Cómo para qué? ¿Qué era la importancia? ¿Cuál era la importancia de esto? Hombre, los ticos nos van a abrir un par de subsidiarias en Chiriquí, van a ayudar a la gente de Puerto Armuelle ahí con los semiconductores, hombre. Nada, absolutamente nada. ¿De qué le sirvió ese viaje a Panamá? Al país Panamá. Porque Panamá puede llamarse una persona, hay muchos que por ahí se llaman Panamá, pero el presidente no es Panamá. El gobierno no es Panamá. El pueblo panameño es Panamá. Ningún jefe de Estado es el país. Por eso Plátano Maduro dice que no se metan con Venezuela. No, papá, tú eres el narcotraficante, no Venezuela. Venezuela es su pueblo. Tú eres un usurpador. Y todos los dictadores, no, que no se metan con... No, espérate. La dictadura es una cosa, el pueblo es otra. Lo dice muy bien Joanny Sánchez. Entonces, aquí estamos divagando y estamos tergiversando el sentir del pueblo panameño. Y seguimos en las novelas, o sea, como si fuera, qué sé yo, el diario Crítica en la época de la dictadura. Mataban a alguien, hacían una escaramuza, mataron al padre gallego y ¡ay, salió la tulivieja! Salía en Crítica. El hombre del petate salía en Crítica. Cuando hacían alguna barrabasada los dictadores, entonces salían titulares y cazabobos de esa manera. Todo para el desvío. Desvío informativo. Un puro mareo. Y ahora mismo estamos en una época de mareo. O sea, un año que cierra sin nada. Sin nada, absolutamente nada. Solo bienes y servicios, no inversión. Lo poco que hay es bienes y servicios. No hay inversión, no hay proyección de inversión. Y eso se lo puede decir cualquiera que está en este sector. Que lo que la gente está haciendo es comer. Y los que del 40% que tienen trabajo, algunos disfrutan. Pero todos, muchos están endeudados hasta el tuétano con las tarjetas de crédito, con préstamos. No se crean que todo lo que toque por ahí es oro. Hay mucha gente que los bancos los llaman y dicen, no, sí, mira, te vamos a prestar. Y después viene el sablazo con los intereses. Y están en eso. Y la economía no ha mejorado. El desempleo sigue golpeando duro a los panameños. Y que quieren decir que nada más es 10%. Y el 60% estamos en economía, en desempleo informal. Desempleo informal, porque no estamos trabajando bajo contrato laboral
¿Qué es lo que establece lo que es que la persona trabaje? Supóngase usted el 13º mes. Bueno, el 60% de la masa laboral panameña no cobra 13º mes. Así de sencillo. Entonces, por ende, no es parte del sistema laboral de este país. Está por fuera. Es desempleado. Póngase la mano en el corazón. Digan la verdad de lo que está pasando. Y las capacidades. Pero si presentaran un solo plan, si presentaran una sola teoría para decir, vamos a construir esto. Pero nada. Bueno, yo hoy les tengo un especial de Mario Pentón, un periodista de Radio Martí, Radio y Televisión Martí, que nos presenta una historia increíble del ministro de Finanzas de Cuba, que de la noche a la mañana, después de haber sido el niño mimado de la dictadura, ahora es un espía de la CIA. Y pues Mario Pentón nos echa ese cuento completo. Pero vamos a la pausa y regresamos con nuestra ronda internacional. Si tienes pasión por las ventas, excelente actitud y dinamismo, esta es tu oportunidad. En Hispania te estamos buscando. Ofrecemos atractivas comisiones, capacitación y el respaldo de un equipo que desea ver tu talento brillar. Envía tu hoja de vida al correo info@hispaniamedia.tv con el asunto vacante ventas y te estaremos contactando. Somos Hispania, la ventana del talento nacional. Continuamos y bueno, rapidito porque lo de Mario Pentón es bastante larguito, es una explicación y es una entrevista con uno de los familiares del sindicado, del imputado y de un sistema secretista y de todo lo demás. Pero vamos con pues lo que está pasando lamentablemente con la salud en la isla de Cuba, donde las epidemias están a flor de piel. La crisis epidémica es generalizada. En todas las provincias del país está presente la arbovirosis. Las autoridades sanitarias dicen que básicamente es chikungunya y dengue. Los casos crecen y no se ha podido, al menos, frenar la propagación. Estamos en pico epidémico, doctora. A ver, sí, es... La pregunta quedó sin respuesta. El cantinfleo estuvo a cargo de la viceministra de Salud Pública. Mucha gente se está enfermando del virus, mucha gente cae muertas también. Por los problemas de los basureros, las calles, el agua bañales, todas las calles rotas, que eso es lo que está extrayendo el virus, ¿no? Los comentarios de la población, incluso en portales oficialistas, muestran un denominador común: desespero ante la inacción de las autoridades gubernamentales. Exigen que se recoja la basura de estos microvertederos que han convertido a la isla en un gran basurero. Arreglar las tuberías, que las calles por ahí allá están llenas, todos rajados, llenas de... Yo quisiera que usted viera la avenida Rosario de ahí, yo quisiera que usted la viera. Eso es fosa viva, eso es agua imbañable. Por allá arriba tú no puedes coger por ningún lado, porque cuando no es el agua cochina hedionda esa, es la basura. Eso, donde quiera que vas a ver eso. No se puede acabar los mosquitos. Y es que estas condiciones son el caldo de cultivo perfecto para la propagación de los aerotransmisores de las arbovirosis. El virus se ha aumentado tanto porque no hay medicamentos, no hay una higiene como debe ser. No, ¿cómo decirte? No, prácticamente tampoco hay médicos, no hay medicina. La crisis del sistema de salud pública en Cuba es palpable por estos días. Ante la falta de soluciones, la población ha decidido curarse a su manera, no asistir a las instalaciones sanitarias e intentar resolver con métodos tradicionales. Que hagan cocimiento de cebolla, de ajo, mucha de hoja de cereza y muchas cosas que entre nosotros los compañeros, los vecinos, porque mi hija lo cogió y mi hija la cubre con eso mismo. Estoy enferma, todavía sigo enferma, todavía sigo con las manos inflamadas, los pies inflamados. Todavía estoy débil debido al virus. Tratamiento ninguno, solo tomamos paracetamol para los dolores de cabeza y fiebre me ha dado 2 veces, una de 38 y una de 39.
Ante la crisis generalizada que vive la isla, el gobierno no ha realizado las tradicionales campañas de fumigación que hacía en el pasado para controlar la propagación del vector transmisor de estos virus. Fumigaron una vez, pero yo no veo que eso hace nada. Eso, yo no veo que verdaderamente, hablando sinceramente, eso no hace nada. Porque los mosquitos siguen igual. Por lo que según expertos, la magnitud de la epidemia pudiera ser superior a lo informado por el oficialismo. Luis Guardia, Martín Noticias. Bueno, y es que no hay fuentes para verificar informaciones, por tanto, como les digo, solamente es propaganda gubernamental y ellos tienen pues eso de que solo barren hacia debajo de la alfombra y jamás dicen la verdad. Entre tanto, pues los republicanos y Mario Díaz Balart de la Florida están presionando por la aplicación de la ley Helms-Burton. El caso Havana Docks contra la compañía de cruceros Royal Caribbean bajo el título 3 de la ley Helms-Burton vuelve a ser noticia. El congresista cubano-americano Mario Díaz Balart presentó un escrito amicus ante la Corte Suprema de Justicia junto a otros representantes federales, tanto republicanos como demócratas. Lo que se llama un amicus curiae en latín es como un amigo de la Corte, diciendo la importancia que tiene la implementación del título 3 de la ley Helms-Burton a la política extranjera de este país. En 2019, el presidente Donald Trump activó el título 3 de la ley Helms-Burton, que permite a ciudadanos estadounidenses demandar a compañías que usen propiedades en Cuba que fueron expropiadas por el régimen de Fidel Castro. Royal Caribbean fue demandada por utilizar instalaciones portuarias en Cuba durante la era Obama. En 2022, una corte de distrito en Florida dictaminó que la compañía de cruceros había violado la ley estadounidense y los ordenó a pagar millones de dólares. Sin embargo, en 2024 una corte de apelaciones anuló el fallo. En estos momentos, el caso está en la Corte Suprema y allí los legisladores presentaron el escrito. Ahora entiendo que el gran congresista nuestro del sur de la Florida, Mario Díaz Balart, ha presentado un amicus curiae él mismo a la Corte Suprema Federal por la misma razón, a favor de la adjudicación equitativa en el caso de Havana Docks contra los cruceros. Según la oficina del representante Díaz Balart, entre diciembre de 2015 y junio de 2019, 4 líneas de cruceros obtuvieron $1.000 millones por los viajes a Cuba. El régimen cubano habría ganado más de $130 millones en tarifas e impuestos. Una de esas compañías es Royal Caribbean. Es muy importante que la Corte Suprema reverse la Corte de Apelaciones y falle a favor de Havana Docks contra el Royal Caribbean. Con la presentación del escrito amicus, los representantes federales piden a la Corte Suprema que se garantice que las víctimas puedan buscar justicia en las Cortes de los Estados Unidos, como lo dispuso el Congreso en 1996. Hanoi Martínez, Martín Noticias. Bueno, interesante, ¿no? ¿Y cómo está por Venezuela lo de los cielos? Dice que Copa es la única línea que sigue volando hacia Venezuela. La alerta del Ejecutivo estadounidense, emitida el viernes pasado, insta a los pilotos a extremar la precaución debido al empeoramiento de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela. Esto ha provocado cancelaciones generalizadas por parte de aerolíneas venezolanas y españolas como Iberia o Air Europa. Durante el fin de semana, otras compañías internacionales ya han adoptado medidas similares como Turkish Airlines. La advertencia llega días después de que Estados Unidos designe al Cártel de los Soles como grupo terrorista. A Venezuela no la va a detener ninguna guerra psicológica. Los derrotamos en la guerra psicológica y en la guerra económica. Los analistas internacionales creen que Donald Trump trata de encontrar una salida negociada de su homólogo en Miraflores o un pacto comercial en la que es la mayor economía petrolífera del mundo antes de invadir militarmente una nación soberana. Bueno, esos son conjeturas realmente estiradas de los cabellos, de invadir y de todo lo demás. Pero
Eso realmente muy cuestionable, la posición periodística, porque no tiene ningún sustento lo que dijo el colega de Euronews. Ahora nos vamos con Mario Pentón, que nos cuenta este nuevo episodio de la justicia selectiva que se le aplica a los amigos del régimen, tal y como fue la del caso del general Ochoa, cuando lo del narcotráfico con Pablo Escobar, que el general Ochoa era solito el que hacía el narcotráfico en una sociedad vertical, donde nada pasa sin que los de arriba sepan. Pues resulta ser que él era narcotraficante y ahora este otro espiaba para la CIA. La traición se paga con la muerte. Con esa frase de un oscurantismo medieval reaccionó en redes Sandro Castro, el mediático nieto de Fidel Castro, al juicio por espionaje contra el ministro de Economía, Alejandro Gil. Sandro Castro, empresario, gracias a las prebendas familiares, comenzó diciendo que respeta los asuntos gubernamentales, los mismos asuntos gubernamentales que le han permitido que su familia viva en mansiones, maneje millones, controle la riqueza del país, mientras que el cubano de a pie sobrevive con lo que puede. Desde su bar, al más puro estilo de una mafia en decadencia, Castro pide la pena de muerte para uno de los mismos siervos con los que hace apenas meses compartía en fiestas. Sandro lo tiene claro. En Cuba, la corona Castro debe prevalecer. Y para eso siempre hay alguien señalado para caer. Y hoy ese alguien es Alejandro Gil Fernández. Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día. Y bueno, nos acompaña a esta hora María Victoria Gil, hermana del exministro Alejandro Gil, quien amablemente pues ha compartido con nosotros en exclusiva en Martí Noticias la acusación contra el exministro. María Victoria, gracias por acompañarnos esta tarde. Muy buenas tardes, Mario. Muchas gracias a ti, muchas gracias al productor Diego, que me ha llamado con muchísima gentileza para lograr hacer esta entrevista juntos. Sí, María Victoria, lo primero que quería preguntarte, el fin de semana nos revelaste aquí en Martí Noticias que Gil estaba acusado de ser agente de la CIA. ¿Alguna reacción por parte de las autoridades? El régimen cubano no ha dicho una sola palabra de esto. Y no sé si tienes más detalles del nuevo juicio y me gustaría que esos detalles los dejemos un poquito para más adelante, pero ¿qué han dicho las autoridades sobre este juicio por espionaje a Gil? Que yo sepa, absolutamente nada. Continúa sumergido en el más absoluto secretismo. Y no sé, yo no tengo constancia de que las autoridades se hayan pronunciado, Mario. Efectivamente. En absoluto. Sí, en la entrevista del fin de semana nos decías, María Victoria, que tu cuñada había estado detenida durante cerca de 4 meses en una casa de visita del Ministerio del Interior junto con Gil antes de que Gil fuera trasladado a la prisión. ¿Has sabido algo sobre ellos? Mi cuñada sé que está en la casa. Yo no he logrado contactar con mi cuñada. Le he pedido a mi sobrina que por favor que me escriba porque tiene un nuevo número de teléfono, el que yo no tengo, y no me ha escrito. O sea que no tengo ninguna información acerca de Gina María González García. Sé que estuvo 4 meses detenida, en cuyos 4 meses debe haber sido objeto de una investigación por parte de la Fiscalía o de la Seguridad del Estado, según proceda, y considero que si está en la casa debe haber sido exculpada o exonerada de todos los delitos que se le imputan a Alejandro Gil. Pienso eso. En el caso de Gil, él se sigue manteniendo con la posición de que es inocente, de que no espiaba para ningún gobierno extranjero. Bueno, según mi fuente, que estuvo presente en el juicio, porque es una persona importante dentro de la maquinaria del poder, que por supuesto no puedo nombrar, mi hermano negó punto por punto todo lo que se le imputó, todos los hechos, así como también la defensa realizada por el doctor Abel Solá. Rebatieron todos y cada uno de los hechos que se le imputan como agente de la CIA, Alejandro Gil. Pero eso, como te explicaba el otro día, Mario, es una sentencia predictada. Es una sentencia predictada. Y yo te voy a confesar que prefiero que mi hermano haya sido espía
para la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos y haya fingido todo este tiempo a que sea un servil y fiel servidor de una tiranía castrista que ha sumergido a Cuba en la más absoluta destrucción. María Victoria, pero tu hermano durante mucho tiempo sí fue un fiel siervo de esta tiranía, a tal punto que vivía en Gran Bretaña, se beneficiaba de las mieles del poder, diría Fidel Castro, ¿no? Y justamente es por eso el segundo juicio que le quieren hacer. Cuéntanos un poco cómo era esa vida del exministro Gil allá en Gran Bretaña. Mira, una cosa importante, mi fuente me dice que los delitos que se le imputan, delitos económicos, vienen de años atrás, o sea, vienen de la época en que mi hermano fungía como gerente cubano de la compañía de seguros marítimos Caudal y vivía en Inglaterra con mi cuñada y sus 2 hijos pequeños. No han prescrito porque yo entré a la ley procesal penal y a la ley penal cubana, el Código Penal cubano, con la esperanza de que por la cantidad de tiempo transcurrido estos delitos hubieran prescrito, pero es que prescriben, como son delitos económicos considerados de carácter grave, prescriben conforme a la sentencia máxima atribuida a cada delito, ¿me entiendes? Si para uno es 15 años, no prescribe hasta los 15 años, y para otro es 20 años, no prescribe hasta los 20 años. Mi hermano, cuando vivía en Inglaterra, y no sé cuántas veces lo he dicho, cambió su personalidad, se convirtió de una persona noble, familiar, amante de sus padres y todo, en una persona egoísta. Lo he contado muchísimas veces, vivía muy bien, viajaba a Cuba cada 6 o 7 meses, se iba para una casa en Varadero pagada por la firma, rodaba un coche de alta gama, pertenecían todos ellos a un club de Miramar, que es un club exclusivo que lo pagaba la compañía, y bueno, vivía como un magnate. En esa época vivía como magnate, y es la época en la que yo considero que nos olvidó a todos nosotros, a sus padres, a mí, a mi hijo, su sobrino. Nunca se acordó de nosotros en ese momento, y siempre se lo dije: ¿cómo es posible? No de mí y de mi hijo, ¿cómo es posible que te olvides de esa manera de tus padres que han dado la vida por ti? Sobre todo de mi padre, que tenía a mi hermano como si fuera un dios. Claro. María Victoria, me gustaría, el fin de semana, fuera de cámara, me hablaste de un registro. Es decir, una vez que detienen a Gil, y recordemos que tanto Gil como su esposa fueron detenidos casi un mes después que lo destituyen del cargo. Entonces, una vez que detienen a Gil, según lo que ha dicho el régimen cubano, me hablabas de que hubo un registro en la casa de Gil. Yo creo que el registro fue antes de la detención, o sea, de pronto llegaron, según me han contado vecinos de allí, llegaron los coches de la policía, de la seguridad del Estado, y les hicieron un registro sorpresa. Les confiscaron, según palabras de mi sobrina, porque allí en esa casa viven mi hermano, que bueno, ahora está preso, mi cuñada, mi sobrina Laura María Gil González, su esposo Álvaro y la niña pequeña Ana Paula, porque mi sobrino, como te he explicado, vive en otra casa en Marianao. Les confiscaron los móviles a todos ellos, toda la documentación que encontraron, y también todos los ordenadores, por supuesto, buscando información importante y clasificada. Considero que esto es un proceso amparado en la legalidad, no tiene nada de ilegal el registro. Si está imputado de los delitos que se conocen, pues este registro, de manera así abrupta y sin aviso previo, es legal, está dentro de la ley de procedimiento penal cubano. Y una pregunta, María Victoria, ¿sabes si tu familia o tú has tenido acceso a la petición fiscal contra el ministro Gil? No, mira, hay una realidad dentro de la ley de procedimiento penal cubano, y que viene desde el derecho romano, que es una ley de procedimiento penal que está aquí en España también. Entonces, todos los países que utilizamos el derecho romano como base y como fuente, tenemos muy similares leyes de procedimiento penal.
La ley de procedimiento penal es obligatorio mostrar las conclusiones provisionales y la petición fiscal a las partes interesadas e involucradas en el proceso. ¿Y quiénes son? El fiscal, la acusación particular, si la hubiere, el abogado de la defensa y el encausado. No así su familia. No están obligados a que la familia conozca la petición fiscal ni las conclusiones provisionales del fiscal. Creo que a mi hermano, el abogado Abel Solá, le leyó las conclusiones provisionales, considero, porque es un abogado de mucho prestigio y muy conforme a la legislación. Y que mi sobrina y mi sobrino se enteraron por alguna vía que no me lo han dicho, y tengo que decir por una vía porque no me lo han dicho, de la petición fiscal. En el caso del delito de espionaje, que es el más grave que se está juzgando, cadena perpetua. Y en el caso de los delitos económicos, que el juicio les digo que es inminente y posiblemente se realizará igualmente con todas las medidas de seguridad posibles y a puertas cerradas, en esta petición son 30 años de privación de libertad. O sea, cadena perpetua y 30 años por el otro juicio. ¿Y del nuevo juicio qué se sabe? ¿Que es inminente? ¿Cuándo pudiera ser? Yo tengo información de mi fuente que el juicio es inminente, posiblemente esta semana, no lo sé. ¿Crees que es muy poco probable que sea puertas abiertas, como se ha pedido? Eso te iba a preguntar. ¿Han respondido a lo que te dice tu familia o lo que pidió tu sobrina de que el juicio sea público? No. Es muy poco probable porque hay muchas cosas, mucha gente importante involucrada. Mi hermano sabe mucho. Desde el primer día ha dicho que quiere hablar y por supuesto que lo van a silenciar. Entre esas personas involucradas, bueno, ya me contabas el fin de semana que Marrero fue la figura para encausar a tu hermano, pero en el caso de Miguel Díaz-Canel, que no sabía prácticamente nada, ¿crees que también estará involucrado ahí? No lo sé, Díaz-Canel era considerado por mi familia como un hermano de Alejandro Gil. Mi cuñada lo tenía en una alta estima. Cuando yo le enviaba WhatsApp y le decía horrores, porque yo le decía horrores acerca de Díaz-Canel, mi cuñada me decía, no seas así tan injusta, María, que Díaz-Canel adora a tu hermano, son como hermanos, él lo adora, lo idolatra. No seas tan injusta con Díaz-Canel, María. Siempre me lo recalcaba, porque ella por WhatsApp me mandaba banderitas cubanas con Díaz-Canel y Viva Cuba. Y entonces yo me insultaba. No sé si Díaz-Canel estará en el juicio como testigo de cargo. No lo sé. Testigo de cargo es testigo de la acusación. Sí, no lo sé. Bueno, va a ser interesante. Esperemos a que llegue el juicio, pero va a ser interesante la postura de Díaz-Canel al respecto. Por último, si pudieras hablar con tu hermano sin ningún tipo de vigilancia, ¿qué crees que tu hermano... Sí, adelante. Mario, que el otro día no lo dije. Quería decirle a todo el mundo que a mi cuñada la están persiguiendo. Ella se siente perseguida. Ella sale de su casa en su moto eléctrica y ve como un coche negro la sigue donde quiera que va, al trabajo. Pero como tu cuñada, si me decías que tu cuñada no había podido hablar con ella. A mi sobrina, a mi sobrina Laura María Gil González, mi sobrina. Ok. Bueno, me imagino que tenga vigilancia como mismo han tenido tantos opositores a lo largo de la historia. Por último, si pudieras hablar con tu hermano ahora mismo, frente a frente y sin cámaras de por medio, ¿qué crees que tu hermano quisiera decirle al pueblo de Cuba? Mi hermano tiene dos alternativas únicas y posibles. La primera, si realmente fue captado por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos y ha sido espía para la CIA, tiene que pararse ante el pueblo de Cuba y decir las medidas económicas
que ideé y que fueron compartidas, estudiadas, consensuadas, oralmente aprobadas con la firma del presidente Díaz-Canel y de Raúl Castro, las tomé con el objetivo de destruir a tal punto la economía cubana que llegara a un estado tal de extrema necesidad que se produce lo que llamamos estado de guerra y que le permite a la comunidad internacional, conforme al derecho internacional público y a las prácticas de la comunidad internacional, una intervención humanitaria en el país y derrocar la dictadura. Eso si fuera espía, ¿no? Ahora, si no lo es, si ha sido uno más de los traidores al pueblo, de los que han contribuido a la miseria del pueblo, de los que han contribuido a destruir y a devastar la economía, tiene que arrodillarse y pedir perdón y decir: soy culpable, no dimití a tiempo, soy parte de un proceso que ha destruido a nuestro país. Bueno, ese es parte de lo que dice la hermana del exministro Gil, que está siendo enjuiciado en secreto allá en Cuba por ser agente de la CIA, según ellos cuentan. Y la que nos cuenta también es Joanny Sánchez. Les comento que cuando yo era niña, allá por los años 80, recuerdo que era frecuente escuchar de algún tipo de historia sobre una mujer que había sido asesinada a manos de su pareja o de su expareja. La frase de "la mató el marido" era bastante frecuente, lamentablemente, en aquellos años, y sorprendía mucho que mientras vivíamos con esas historias cotidianas de mujeres asesinadas, violentadas y víctimas de la violencia machista, sin embargo, la prensa oficial, que era la única que existía en aquellos años, por lo menos de acceso a la población en general, pues no reflejaba para nada lo que ocurría. Todo lo contrario, el discurso oficial siempre ha intentado maquillar la realidad de la isla y mostrar la sociedad cubana como una sociedad libre de flagelos como la violencia machista, el racismo, también la miseria, y todo eso formaba parte de un conjunto, de un relato que quería enseñarle al mundo que nosotros vivíamos bajo el mejor de los modelos posibles. Todo eso se ha ido resquebrajando, no solamente con el activismo que ha ido mostrando esas partes oscuras de la realidad cubana, con el periodismo independiente que las ha narrado, sino también con las nuevas tecnologías que han permitido difundir esa parte de nuestra sociedad que el régimen intenta siempre barrer bajo la alfombra. La labor de las organizaciones independientes ha sido vital para eso. Por eso también en este 25 de noviembre, en que aparecen tantas cifras a nivel global y se habla tanto del tema de la violencia machista, pues no sorprende que Cuba sea el cuarto país con mayor tasa de feminicidios de toda América Latina. Estos números obedecen a 2024, ahora es que salen, pero son estadísticas del pasado año. Este puesto, el cuarto con mayor tasa de feminicidios, lo comparte con Puerto Rico y Bolivia, con una tasa de 1,4 asesinatos por cada 100.000 mujeres. Sin embargo, señoras y señores, estas cifras no están calculadas sobre la realidad, sino que es el dato oficial que las autoridades han facilitado a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Por tanto, hay que pararse ahí y darse cuenta que los números que compilan las organizaciones independientes destapan aún más la alarma. Solo para contarles, en lo que va del año 2025, o sea, los meses de enero hasta este noviembre, ya la isla acumula nada más y nada menos que 37 mujeres asesinadas bajo estas condiciones de violencia machista. Este es un cálculo conservador, incluso porque muchas familias no reportan lo que ocurre, la gente tiene miedo
a difundir una noticia de esta naturaleza, y por otro, las organizaciones independientes tienen limitada la posibilidad de investigar y confirmar estos asesinatos. Pero nada más que decirle que en ese tiempo que ha transcurrido de 2025, 37 mujeres muertas por la violencia machista en Cuba, eso comparativamente, por ejemplo, con España, lleva hasta el día de hoy 38 mujeres asesinadas en este año, y sin embargo la población española quintuplica la de la isla. Por tanto, estamos hablando de un problema serio, no, muy serio, y sin embargo se sigue escamoteando la información, se sigue intentando ocultar la realidad, ya no con la misma eficiencia que tenía el hermetismo y el secretismo oficial en los años 80 cuando yo era niña, pero sí es cierto que de todas formas estamos muy lejos de conocer desde la estadística, desde el análisis, desde la academia también con investigaciones, el verdadero impacto de la violencia machista en Cuba. ¿Recuerdan el caso del que les hablaba ayer en este programa del pederasta español refugiado en Cuba? Bueno, finalmente en la tarde se supo a través de un cable de la agencia española EFE que las autoridades cubanas lo habían detenido en La Habana. Se trata de Martiño Ramos Soto, que se hacía llamar en la capital cubana Martín Soto, y supuestamente se dedicaba a la fotografía, merodeaba en los espacios culturales, trataba de atraer a su casa para supuestas sesiones de fotos a modelos, mujeres y hombres muy jóvenes que podrían haber terminado siendo sus víctimas. Eso todavía no se sabe. El arresto fue anunciado ayer. Se supone que ahora empieza una investigación, que sea repatriado a España, donde lo espera la cárcel. Tenía que ingresar a prisión, donde estaba condenado a 13 años y medio de cárcel por abusar y violar de una alumna menor de edad, y ahora pues debe ingresar a un centro penitenciario. Lo cierto es que durante 5 meses se paseó a sus anchas por La Habana, puso en riesgo la integridad de otras personas, y todo esto parece que con la vista gorda y la anuencia de las autoridades cubanas. Ha tenido que surgir el escándalo. El periódico El Español publicó una denuncia el pasado fin de semana, se armó el revuelo y entonces detuvieron en ese momento, o al menos así lo avisaron, a Martiño Ramos Soto. Esto deja muchas dudas, porque ¿cómo pudo estar ese hombre tanto tiempo en la capital cubana moviéndose en espacios culturales si no fuera con la protección de alguien por allá arriba? A las historias hay que ponerle rostro, vida, testimonios personales, para que no sean solamente una cifra más, como es el caso de la cifra de la cantidad de visitantes extranjeros llegados a Cuba, ese dato de viajeros y de turismo que ha ido languideciendo con el paso de los meses, y que ya se sabe que la Oficina Nacional de Estadística e Información ha confirmado lo que todos sabíamos, que hasta octubre de este 2025 la isla ha recibido solo el 80% de visitantes que en el mismo periodo del año anterior, de enero a octubre. Esto es un golpe brutal, no solamente para las arcas estatales, sino que para las pequeñas personas, los comerciantes, y ahí es donde van las historias de vida. Por ejemplo, los lugares donde se comercializan los llamados souvenirs, los recuerdos de viaje, están de capa caída, muy deprimidos, porque a falta de viajeros disminuye la clientela que compra desde pulseras hechas con semillas, pequeñas banderas cubanas, hasta reproducción. Todo se paraliza y pues es pérdida, no hay productividad. Mis amigos, hasta aquí nuestro programa del día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por tomarle sintonía. Si el Señor así nos lo permite, regresamos mañana. José Miguel comenta, con análisis, opinión, entrevistas, periodismo independiente, promoviendo los derechos humanos, con el periodista José Miguel Guerra.